Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica, le entrega a través de esta producción una palabra de vida, de esperanza y de revelación. La promesa de Dios es que su palabra no vuelve a él vacía, por lo que estamos seguros que ésta producirá una transformación en su alma y le mostrará un mayor conocimiento del Señor. Quiero hablarles de una palabra que he estado hablando últimamente y quiero llamar su atención al Evangelio de Lucas, capítulo 7, verso 28. Dice: os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. También vamos a leer en Juan, capítulo 7, versos 37 y 38 y 39. Juan 7, 37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 39 dice: y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Quiero que tengan esa palabra ahí en la mano, de Juan 7. Te voy a hablar un poquito de Juan. El Juan de quien Jesús habló no es el mismo Juan que escribió el Evangelio. El Juan de quien Jesús habló se refiere al Juan que bautizó a Jesús, ¿verdad? Y el Juan que anunció la llegada del Mesías. Jesús dice que como ese Juan no había nacido profeta en la tierra mayor que él. Está diciendo que Juan era mayor que todos los profetas que habían habido. Déjeme decirle que entre esos profetas que habían habido estaba Abraham, porque el mismo Dios dijo que Abraham era profeta. Y estaba Moisés, y estaba Elías, y estaba Eliseo, estaba una serie de hombres que escribieron los grandes libros del Antiguo Testamento, como Elías, Ezequiel, Jeremías, profetas, Samuel. Piensa en algún profeta del Antiguo Testamento: Isaías, Zacarías, Jeremías, grandes profetas, hombres impresionantes, hombres que conmovieron su nación. El Señor dice que no había nacido, en otra versión dice que no ha nacido un hombre como Juan. ¿Quién fue este Juan? Este Juan fue un hombre profetizado. Isaías habló de él. Y otros profetas hablaron, hasta Malaquías capítulo 4. Malaquías 4, versos 4 y 5, habla de el Elías que había de venir. El Elías, no Elías, sino el Elías que había de venir. Y cuando dice el Elías, está hablando de un anunciador, de un proclamador, de una voz que venía a anunciar grandes cosas.
el Elías, pero también el Elías en cuanto a la autoridad que iba a tener en la palabra. Elías fue el que enfrentó a Acab y que enfrentó a Jezabel. Y este Juan fue el que enfrentó a Herodes y le dijo cara a cara: no te es lícito vivir era un sinvergüenza Herodes. No te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Y Juan se lo dijo cara a cara al jefe más grande, el Elías. Dice Jesús, él es el Elías que había de venir. Así que estaba anunciado que venía un Elías con el espíritu de Elías, con la autoridad de Elías, con la revelación de Elías, con la unción de Elías, pero más grande que Elías. Aleluya. Juan fue el hombre que fue anunciado su nacimiento y fue lleno del Espíritu Santo en el vientre. Este Juan, su nombre no se lo pusieron ni su papá y su mamá, se lo puso Dios. Cuando se apareció la revelación a su padre Zacarías, se le dijo, Juan será su nombre. Fue un nombre que vino de arriba. ¿Ustedes me están entendiendo? Este Juan era un hombre grande, ¿me están siguiendo? Ahora, la grandeza de Juan estaba en eso, pero más en esto que le voy a decir. Todos los profetas hablaban del Mesías que venía y que iba a venir el Mesías. Daniel lo describe en el capítulo 9, del verso 24 al 27, y habla de cómo iba a venir y cómo iba a morir. Todo eso habla de su muerte, Daniel. Y los salmos hablan del Mesías. Génesis capítulo 3, verso 15, habla del Mesías, de la simiente de la mujer. Y el Génesis lo escribió Moisés. Y el mismo Moisés dijo que Dios iba a levantar un profeta. Y ese era el Mesías. Así que todos los profetas anunciaron el Mesías. Pero Juan no lo anunció. Juan lo presentó. Aleluya. Y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa fue la gloria de Juan. Que él como profeta vino a presentar. Pero no solamente presentar, hermanos y hermanas. Juan fue el hombre escogido por el cielo desde la eternidad para bautizar al Hijo de Dios. Que ni Juan mismo lo entendía. Juan le dijo, que te bautice yo. Pero si tú tienes que bautizarme a mí, le dice Juan. Dice Jesús, no, deja que se cumpla todo lo que está establecido por Dios. Y Juan lo bautizó. ¿Ven la grandeza de este hombre? Este Juan, terrible. Este Juan era un hombre que no tenía nada. Lo único de Juan era predicar el arrepentimiento. Y todo el pueblo, dice la Biblia, todo el pueblo honraba a Juan. Porque todo el pueblo decía que era profeta. Tal es así que en una ocasión quisieron acorralar a Jesús haciéndole preguntas, los del pueblo, los fariseos y todos esos del pueblo. Y Jesús le dijo, ok, yo le voy a contestar. Si ustedes me contestan la pregunta que yo le voy a hacer, pues hágala. Jesús le dice, ¿el bautismo que hacía Juan era del cielo o era de los hombres? Se ponen a pensar. Bueno, si le decimos que era del cielo, entonces nos va a decir, ¿y por qué no lo creyeron? ¿Oye? Pero si decimos que era de los hombres, vamos a tener un serio problema porque todo el pueblo tenía a Juan como profeta. No sabemos, hipócritas, no sabían, ¿verdad? No sabían eso. Pues ustedes no saben, pues yo tampoco le voy a contestar nada. Ay, Señor. Este era Juan, hermanos. Era un hombre irreprensible. Ese hombre nunca se le vio cometer una falta. Nunca.
y fue hecho preso, lo llevaron a la muerte, murió, porque cumplió su ministerio. Ya Juan no hacía falta, ya había llegado el Mesías. Y la función de él era ser el Elías, el que anunciaba y presentaba al Mesías. Y habiéndolo hecho, ya no buscaba más nada aquí. Ahora sus discípulos de él comenzaron a unirse a los discípulos de Jesús. Y Juan decía, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Deben un hombre tan digno, que no fue a defender ministerio ni nada de eso. Ahora los evangélicos se pelean hasta por ministerio. No, que yo, que tú, que yo. No, Juan no estaba en eso. Juan lo que estaba era en cumplir su ministerio. Y lo que había recibido del Señor y se acabó, lo cumplió. Le cortaron la cabeza y se fue para el cielo. Mejor lugar es el cielo, amén. La casa del Padre. De manera que Juan se describe en la Biblia como un hombre con unas características excepcionales. Y el mismo Jesús, en esta porción que le leí de Lucas, dice que entre los nacidos de mujer, y usted sabe que todo el mundo nació de mujer, menos Adán y Eva, ¿verdad? Que Adán y Eva, otra cosa. Pero entre los nacidos de mujer, no había nacido uno como Juan. Ahora dice, pero, diga conmigo, pero, el más pequeño, wow, eso me desbarata a mí. El más pequeño en el reino de los cielos de Dios es mayor que Juan. Póngale entendimiento a esta palabra, por favor. Primero, el Señor lo pone allá arriba como un hombre que no se puede comparar con nadie atrás. Era mayor que todos. Tenía mayor dignidad, si cabe la palabra. Mayor honra. Y ahora lo pone bien abajo, diciendo que el más pequeño, el más sencillo, el más o la más sencilla en el reino de Dios es mayor que Juan. Digo, bueno, Señor, aclárame eso, porque esto es demasiado grande. Porque hablar de Juan es hablar de una autoridad, de una unción. Juan le decía a la gente, generación de víboras, ¿quién os librará del juicio? Un hombre con un mensaje que hacía temblar al pueblo. Y la gente temía la palabra de Juan porque era una autoridad y un poder. Y la gente dice que venían convirtiéndose, arrepintiéndose y confesando sus pecados. Las prostitutas, los militares, todos venían confesando sus pecados. Y Juan le decía, haceos frutos dignos de arrepentimiento. Den muestra verdadera de arrepentimiento. Los confrontaba y temblaban. Y hasta los militares venían y le preguntaban, ¿y nosotros qué hacemos? Y él le decía, no hagan extorsión a nadie, hagan lo justo y conténtense con su salario. Necesitamos un Juan aquí en la policía, a ver si en el gobierno. Un hombre con una autoridad, hermanos. Un hombre que venía del desierto, entraba al pueblo y la gente comenzaba a amontonarse para oír la palabra de Juan. Y el Señor dice ahora que cualquiera, por pequeño que sea, del reino es mayor que Juan. ¿De qué está hablando el Señor? ¿De qué está hablando? ¿De qué reino está hablando? Ok, recuerden que Juan vivió bajo el tiempo de la ley. Cuando Jesús nació,
lo que estaba era la ley de Moisés. ¿Estamos claros en eso, no? La ley de Moisés. Jesús tuvo que someterse, cumplir, todo eso. Él iba a la sinagoga, los días de reposo, tiempo de la ley. En otras palabras, no se había establecido el reino de Dios. Jesús estaba predicando el reino. El reino se había acercado, pero aún no había sido establecido. Y estaba imperando la ley hasta que Cristo murió en la cruz del Calvario. Cuando Cristo muere y resucita, Él le dice a sus discípulos: ustedes se van a quedar en Jerusalén hasta que reciban el poder del Espíritu Santo, hasta que descienda el reino de Dios sobre ustedes. Y cuando ustedes reciban el poder del Espíritu Santo, entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De manera que mientras Jesús estaba vivo predicando, todavía el reino de Dios no había descendido como estaba establecido que descendiera. Estaba la ley y todo era la ley. Pero Cristo muere en la cruz. Cristo resucita. Y ahora, mire lo que dice Juan, capítulo 7, que leímos ahorita, el verso 39. Dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Escuchen bien. Cuando Juan vivió, cuando Juan predicó, cuando Juan anunció, Juan hablaba con la autoridad que había recibido de Dios. Pero Juan no tenía en él al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no moraba en Juan, porque Juan pertenecía al Antiguo Testamento. ¿Me están siguiendo? Y todos los hombres de Dios del Antiguo Testamento no tenían el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no había sido dado todavía para venir a vivir, a morar en los hombres, en la tierra. No era eso. Lo que existía era la ley de Moisés. Y antes de la ley, la fe, que siempre ha existido, como la fe de Abraham, que fue antes de la ley, pero no el Espíritu Santo. Para que tengan una idea, en el Antiguo Testamento entero, oigan esto, entero, que son 39 libros, se menciona al Espíritu Santo 42 veces. Y la mayoría de las veces es: y vino el Espíritu sobre fulano y habló, y de una vez se fue. El Espíritu venía, hablaba lo que quería hablar a un siervo, a una sierva, haz esto, haz aquello, y se iba. ¿Me están entendiendo? La persona del Espíritu Santo venía, y el Espíritu de Dios vino sobre, y el Espíritu de Jehová vino sobre. Ustedes leen el Antiguo Testamento, busquen Espíritu Santo en la concordancia y se van a dar cuenta que era así, venía. Y vino sobre Saúl, y Saúl profetizaba. Y vino sobre Jefté, y Jefté peleaba. Venía y se iba. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía y se iba. Hacía algo y se iba. No se quedaba, no moraba, no venía a vivir a la vida de ningún hijo de Dios del Antiguo Testamento, como Juan, por ejemplo. En Juan no vivía el Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo, hermano? Pero Juan tenía a Dios, era un hombre de fe, pero no tenía ese honor. Esa es la palabra. No tenía el honor, no tenía la honra de tener al Espíritu Santo. Quiero que abra su corazón a esta palabra, porque esta palabra le va a romper a usted en 28 pedazos, como me ha roto a mí. Dice el 39, se lo leo otra vez de Juan 7. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.
hasta que Jesús no subió al Padre después de la resurrección y presentó su victoria al Padre, y el Padre lo sentó a su diestra lleno de gloria, fue entonces cuando de los cielos, el día de Pentecostés, de que habla el capítulo 2 de los Hechos, el día de Pentecostés. ¿Cuántos han leído esa historia del Espíritu Santo? ¿Cuántos la han leído? Deben leer el libro de los Hechos. En esta semana entera, un grupito de hermanos nos propusimos leer el libro de los Hechos y llegamos hasta el capítulo 25. Son, creo que 27, 28 capítulos. Nos faltan 3. El ayuno terminó hoy, pero esos 3 los vamos a completar. Oigan bien, en todos los 39 libros del Antiguo Testamento se menciona el Espíritu Santo unas 42 veces. En el libro de los Hechos, solo en ese libro, se menciona el Espíritu Santo 57 veces. ¿Sabe lo que está diciendo con esto? Que el Espíritu Santo no vivía en la vida de todos los hijos de Dios del Antiguo Testamento, pero vino a vivir, a morar en los hijos del reino en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento gobernaba la ley. En el Nuevo Testamento gobierna la gracia de Dios. Nosotros ahora somos salvos por gracia, por el favor de Dios. En el Antiguo Testamento no era fácil ser salvo. Ahora es salvo todo aquel que cree. Aleluya. Aleluya. Todo aquel que cree es salvo. Aleluya. Todo aquel que cree. De manera que Jesús dijo que iba a haber un río de Dios que iba a correr desde el interior de los que creyeran en Él cuando llegara el Espíritu Santo. Y tener el Espíritu Santo nos hace mayor que todos los hombres del Antiguo Testamento, los grandes y los pequeños. Nadie se puede comparar con la iglesia de Jesucristo, los que tienen al Espíritu Santo, porque tienen a Dios morando adentro. ¿Usted me está escuchando? Tienen al Hijo morando dentro. Tenemos al Espíritu de Dios. Iglesia, despierta esta verdad. Tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que resucitó a Jesús. El Espíritu Santo fue el que descendió como paloma el día que Cristo fue bautizado. El Espíritu Santo es el que dice Génesis 1 y 2 que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo es Dios y Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Cristo y Cristo es el Espíritu Santo. Porque son 3 en una persona. Amén, hermano, la Trinidad, todos la creemos, desde el niño la creemos, pero ahora la entendemos. El Espíritu Santo es la promesa que Jesús hizo. Los discípulos no tenían al Espíritu Santo morando en ellos. Se pasaron 3 años con Jesús, pero el Espíritu Santo no moraba dentro de ellos. El que estaba era Jesús al lado de ellos, pero no el Espíritu Santo dentro. El Espíritu Santo vino a la tierra, a vivir, a quedarse en la tierra, el día de Pentecostés. Aleluya. Aleluya. Cristo se fue al cielo 40 días después de resucitar. 10 días después fue la fiesta de Pentecostés. Y en esa fiesta judía, que se celebra 50 días después de la Pascua, en esa fiesta, en medio de la fiesta, descendió el Espíritu Santo. Y habían 120 hermanos que estaban orando. Tenían 10 días orando en el aposento alto. ¿Y sabe por qué oraban? Por la promesa del Espíritu Santo. Porque Jesús le dijo, ustedes van a ser bautizados por el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esperen ahí, no se muevan, no prediquen, no hagan nada hasta que reciban al Espíritu Santo. Cuando reciban el Espíritu Santo, Él les va a decir lo que tiene que hacer. Porque a partir del día que el Espíritu Santo llegue a su vida, entonces el Espíritu va a conducir su vida. El Espíritu le va a enseñar la palabra. El Espíritu le va a revelar las Escrituras. El Espíritu Santo le va a dar seguridad eterna. El Espíritu Santo
le va a dar la seguridad de hijos de Dios. Alabado sea Dios. Espérenlo. Y el Espíritu Santo llegó. Cuando llegó el Espíritu Santo el día de Pentecostés, los 120 hermanos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablase. Eso nunca había pasado, nunca, ni en los evangelios ni en el Antiguo Testamento, nunca. Eso pasó ese día, y de ahí en adelante de ese día, donde quiera que ellos iban y hablaban, caía el Espíritu Santo, caía el Espíritu Santo y llenaba el lugar, porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Y como estaban llenos del Espíritu Santo, donde llegaban, establecían al Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Es impresionante, hermano. Abra su espíritu a lo que yo le voy a decir ahora. ¿Por qué dice el Señor que el más pequeño de nosotros, los hijos del reino, es mayor que Juan? Porque Juan vio al Espíritu Santo descender sobre Jesús, no sobre él. El Espíritu Santo nunca vino sobre Juan, vino sobre Jesús. Pero nosotros lo recibimos el día que creímos. Y eso nunca había pasado, sino a partir de Pentecostés, cuando ya el Espíritu vino sobre cada creyente a hacer morada en nuestras vidas. Todo aquel que cree en el Señor de todo corazón recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a sellar nuestras vidas. Dice que es las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo es la persona de Dios que viene a nuestras vidas a darnos seguridad de que somos hijos de Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Se refiere al Espíritu Santo. Si es que el Espíritu Santo mora en vosotros. Tenemos que estar seguros que el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Cómo uno puede estar seguro que el Espíritu Santo mora en uno? No es porque hablen lengua, aunque ojalá todos hablásemos lengua, como decía Pablo, pero no es por las lenguas. ¿Cómo yo puedo saber que yo tengo el Espíritu Santo? Es importante que yo esté seguro que yo tengo el Espíritu Santo. ¿Cómo yo lo puedo saber? Número uno, porque el Espíritu Santo, el día que yo me convertí al Señor, comenzó un proceso de cambiar y transformar mi vida. Y no soy la misma persona. Yo no soy la misma persona. Mi vida asombra a muchos y me dicen, ¿y tú qué eras? ¿Y tú qué hacías? Pero ahora ni eres ni hacías, porque ahora eres otra cosa. Sí, porque ahora tengo al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo yo sé que tengo el Espíritu Santo? Por una vida cambiada, por una vida transformada. Porque el Espíritu Santo viene a la vida a cambiar la vida. Aleluya. Pablo decía, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí ahora todas son hechas. Aleluya. Ahora somos nueva criatura. Porque ahora amamos lo que Dios ama y aborrecemos lo que Dios aborrece. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. Ahora somos gente que ama lo celestial, que ama el cielo. Somos gente que está segura que un día va a vivir en la casa del Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Como yo sé que yo he nacido de nuevo y que tengo el Espíritu Santo, porque mi vida ha sido cambiada. Y no la cambié yo. Quizá hice mucho intento de dejar muchas cosas antes y decía, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. ¡Plaf! Y lo hacía. Pero ya lo hice, pero no lo voy a hacer más. ¡Blum! Y lo hacía otra vez. Pero cuando vino el Espíritu Santo,
Ya no fui yo que lo dejé, ahora fue el Espíritu de Dios que me ayudó, me dio fuerza, me dio poder y lo dejé para siempre. Y ya no lo haré más, porque soy nueva criatura. Pregúntele a su hermano, ¿tú eres nueva criatura? ¿Eres nueva criatura? ¿Eres nueva criatura? Aleluya. Así que una señal de que tenemos al Espíritu Santo es que somos nuevas criaturas. En segundo lugar, sabemos que tenemos al Espíritu Santo porque no nos avergonzamos del Evangelio. Porque es una honra ser de Jesucristo. Porque es una honra demasiado grande. Es más grande que ser presidente de un país. Es un disparate. Es más grande que ser un rey. Eso es una tontería. Es más grande que ser el hombre más rico del mundo. Eso es vanidad. ¿De qué? ¿Para qué quiere tanto cuarto? Si con un plato de comida se llena y con un solo zapato se calza. Entonces, ¿cuál es el problema? No. Ahora, por tener al Espíritu Santo y por haber nacido de nuevo, ahora yo amo lo celestial. Pablo dice en la carta a los Colosenses, si habéis nacido en Cristo, buscad las cosas de arriba. Busque conmigo Colosenses capítulo 3. Verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad que las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué dice? Poned la mira. ¿Qué dice? En las cosas de... no en las de la tierra. Porque habéis muerto a todas esas cosas, vanidades y cosas temporales. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, cuando Él se manifieste que Él es mi vida, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cómo yo sé que yo tengo el Espíritu Santo? Porque yo amo las cosas de arriba. Yo amo lo que Dios ama. Yo amo lo del cielo. Yo no estoy pegado a la tierra. Pues claro, yo vivo aquí y tengo que comer porque mañana fuera tengo que comer y tengo que trabajar y tengo que manejar y tengo que cruzar las calles y tener que encontrarme con un motoconchista y bendecirlo en el nombre de Jesús. Y tengo que hacer todo lo que se hace en la tierra, pero sabiendo que mi vida no es de la tierra, que yo soy celestial. Aleluya. Que mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo se manifieste, yo también seré manifestado con Él en gloria. Como yo sé que yo he nacido de nuevo, porque tengo la convicción que mi ciudadanía está en los cielos. Que ya yo no soy el ciudadano común que era. Ahora soy un ciudadano especial. Lea esta porción, Filipenses 3:20. 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos que hemos nacido de nuevo? Porque esperamos al Señor. Y porque tenemos la convicción que nos da el Espíritu, que ahora somos ciudadanos del cielo. Aleluya. Mi ciudadanía es celestial. Diga, yo soy celestial. Aleluya. Yo soy celestial. Y eso lo trae el Espíritu Santo a nuestra vida. Nos lo va enseñando poco a poco. No nos lo enseña de golpe porque nos podemos intoxicar. Porque a un niño la comida se le va dando chin a chin. Pero se la va comiendo. Y según va comiendo va engordando. Y después se hace un burlote, ¿verdad? Bueno, pues así son las verdades eternas. Van entrando poco a poco. Y le va diciendo, wow, ahora entiendo. Oh, sí, ahora entiendo. Yo no entendía eso, pero ahora lo entiendo. Aleluya, lo entiendo. Porque la palabra dice que cuando uno era niño, pensaba como niño y actuaba como niño. Y Pablo dice que hay un momento en la vida cristiana en que somos de leche y no de vianda. ¿Se dan cuenta? O sea, hay una parte
de nuestra vida cristiana, que es niño. Cuando somos niños recién convertidos, no se nos pueden dar cosas fuertes, sino lechita, comida suave. Pero esa comida va subiendo. Y entonces Él le dice a una iglesia: ya ustedes tienen edad de comer comida sólida. O sea, de aprender cosas más fuertes. Pero no se las puedo dar, porque se han quedado atrasados. Se quedaron niños. Y hay que estar dándole leche con un biberón, con los dientazos. Y ya pueden comer su mangú y su yuca. Y hay que estar dándole leche. Y ahí, eso no puede ser. Y compota. Que no hay quien la compre ya de cara. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Llega un momento en que el que es hijo de Dios, el que es nacido de nuevo, crece. Y dice: yo no entendía muchas cosas, yo no estaba seguro de muchas cosas, pero ahora estoy seguro. Porque ahora he entendido, el Espíritu Santo me ha estado enseñando. Diga conmigo: el Espíritu Santo es mi maestro. Y Él abre mi entendimiento para que yo conozca la verdad. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. De manera que son señales. Y otra señal de que hemos nacido de nuevo, de que somos de Dios, es la señal del amor por las almas que se pierden. Dice la Biblia que Jesús tenía compasión de los pecadores. Y Él decía: rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, a su cosecha. Y entonces nos ha enviado a nosotros. Ustedes y yo somos obreros de la mies del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que amar a los pecadores. Yo tengo que amar a los que se pierden. A mí debe darme dolor saber que un amigo o una familia se puede morir y se va a ir al infierno eternamente. Yo tengo que sentir dolor por eso. Cuando alguien se muere, lo primero que yo me pregunto: ¿era convertido? ¿Era cristiano? Si me dicen que no, ¡uy! Se fue al infierno. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Tiene que dolernos, porque el infierno es eterno. El infierno no es un juego, no es un relajo, no es un show. El infierno es una realidad, como el cielo es una realidad. Y allí van los pecadores que mueren sin Cristo. Y entonces un hombre nacido de nuevo, una mujer nacida de nuevo, siente compasión por los pecadores. Le duele verlos viviendo como viven, atados a este mundo, esclavos de esta vida, que lo único que ven, piensan, entienden y buscan es lo de aquí abajo. No te hablan del cielo, no te hablan de la eternidad, no piensan en lo que va a pasar cuando mueran, no están pensando en su alma. Tiene que dolernos. Tiene que dolernos, porque ahorita se mueren. ¿Y de qué les valió todo lo que afanaron y buscaron y cosas? Y lo van a tener que dejar todo. Entonces, una señal también de que nosotros somos hijos de Dios es el amor por los pecadores, el amor por los que se pierden. Amén. De manera que sí hay señales para uno darse cuenta que el Espíritu Santo está en nosotros. Con esto que yo he dicho, ¿cuántos pueden decir: yo tengo al Espíritu Santo? Levante su brazo y declare: yo tengo al Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. Todo aquel que es nacido de Dios tiene el Espíritu de Dios. Y esta porción que yo les leía, Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, no según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Diga conmigo: en mí mora el Espíritu de Dios. Aleluya. Y oiga esta palabra ahora. Y es la tercera vez que menciona este versículo al Espíritu Santo. Es la tercera vez. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Y es el Espíritu de Dios. Y es el Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él.
Si yo tengo que estar seguro que tengo el Espíritu Santo. Y ya le dije que hay señales para uno darse cuenta que tiene el Espíritu Santo. Una persona que tiene el Espíritu Santo se guarda del mundo, del pecado. Se guarda de lo mal hecho, de todo lo que esté mal hecho. Porque el Espíritu Santo morando en uno rechaza todo lo mal hecho. Todo lo que está mal. Todo lo que ofende a Dios. El Espíritu que está en uno lo rechaza. Y si uno insiste en hacerlo, claro que lo va a hacer porque es cabezón. Pero ¿qué va a pasar? Va a sentir la reprensión del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a decir, pero ¿hasta cuándo te voy a soportar? Si te estuve diciendo que está mal, que no lo hagas, y como quiera lo hiciste. Y lo hace una vez, y lo hace otra vez. Pero el Espíritu Santo, si mora en nosotros, nos avisa. Y nos dice, eso no es de Dios. Eso es de la carne. Eso es del mundo. Eso es del diablo. Alabado sea Dios. Entonces, ustedes se dan cuenta por qué decía Jesús que el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan. Porque el más pequeño tiene al Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, y es el Espíritu de Dios morando en nosotros. El Espíritu Santo estaba con Juan, pero el Espíritu Santo está en nosotros. Aleluya, aleluya. Gracias Dios. Ahora está en nosotros. Ahora vive. Él vive en mi espíritu. Dice la palabra que el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu. Alguien búsqueme esa cita. Un Felipe cualquiera. Búsqueme esa cita. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ahora vive en nosotros. ¿Sabe dónde vive? En mi espíritu. En tu espíritu. Recuerden que somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es la carne. El alma son los sentimientos, las emociones, la voluntad, los pensamientos. Ese es el alma. Y el espíritu es el lugar donde habita la conciencia. Y el espíritu es el lugar donde hay un hambre por la presencia de Dios. En el espíritu. Escuche bien, el espíritu de todos los seres humanos, oiga bien, el espíritu de todos los seres humanos lo que anhela es lo de Dios. Todos los seres humanos no buscan a Dios porque le dan más lugar al alma. Y como en el alma están los deseos y todas esas cosas, pues se van por esas cosas. Romanos 8:16. Pero en el espíritu, escuchen esta palabra, es donde viene a vivir el Espíritu Santo. Aleluya. El Espíritu Santo vive en mi espíritu. Y vive en tu espíritu. Puede darle gracias al Señor. Vive. Y Romanos 8, ¿cómo dice Nelly? Romanos. Ya la cerró. Vamos. ¿Dónde está? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ustedes ven, el Espíritu Santo le dice a tu espíritu, tú eres un hijo de Dios. No importa lo que el diablo te diga, no importa lo que el diablo se crea, pero tú eres un hijo de Dios. Porque tú te convertiste a Dios. Y date cuenta todo lo que has cambiado. No eres tú que has cambiado, hombre. Si tú no servías para nada. Es el Espíritu de Dios que te ha cambiado. Tú no tenías fuerza para cambiar ni a un ratón. Y mira lo que ha hecho Dios contigo. Te lo cambió todo. Y ahora tú amas lo que no amas. Y aborreces lo que no aborrecías. Ahora solamente amas a Dios. Y quieres estar en las cosas de Dios. Y te deleitan las cosas de Dios. Y quisiera que el culto siguiera. Porque lo que te gusta es estar en la casa de Dios. Y ministrar a Dios. Eso es una señal de que el Espíritu de Dios mora en tu espíritu. Porque el Espíritu viene a morar a mi espíritu para que yo ame al Dios del Espíritu Santo.
más que a todas las cosas. Jesús dijo, el que ama más a su padre, a su madre, a su mujer, a su marido, a su hijo, o a sus bienes, o a su siervo, o a su sierva, más que a mí, no es digno de mí. El Espíritu Santo viene a nuestro espíritu para llevarnos a una dimensión de amor a Él, más que todas las cosas. El que tiene al Espíritu Santo ama al Señor más que todas las cosas. Puede perderlo todo y sigue amando al Señor. Puede perder padre, madre, mujer, hijo, todo y quedar sin nada. Job de repente perdió 9 hijos. De un golpe, ¡pam!, le mataron 9 hijos a Job. Y se tiró al piso, dice, y adoró a Dios. Cuando tú amas al Señor más que todas las cosas, tú lo vas a demostrar en la crisis. Y en cualquier situación adversa que te llegue en la vida, tú vas a levantar el nombre del Señor. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos entienden esto? El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aleluya. Yo no soy hijo de Dios porque tengo una buena religión. Yo soy hijo de Dios porque yo amo las cosas de Dios. Y porque el Espíritu de Dios mora en mi espíritu y me lo dice siempre. Y te lo va a decir siempre porque el diablo te va a meter duda. ¿Quién dijo que tú eres hijo de Dios? Si tú fueras hijo de Dios. ¿No recuerdan cómo fue que el diablo trató a Jesús cuando lo tentó en el desierto? Si tú fueras hijo de Dios, le dijera a esas piedras que se conviertan en el pan. O sea, el diablo siempre va a tratar de que tú hagas lo que él quiere. Pero tú le vas a decir, diablo, yo quiero que tú sepas, diablo, que yo soy un hijo de Dios. No por lo que tú digas ni lo que tú no digas. Es porque yo he recibido la convicción en mi vida que Dios ha cambiado mi vida y ha mandado su espíritu a vivir en mi espíritu, y su espíritu en mí me ha llevado a una nueva vida. Alabado sea Dios. Aleluya. Wow. De manera que nosotros tenemos la revelación del Espíritu Santo de que somos hijos de Dios. Y el diablo no me puede condenar a mí. Pues yo tengo uno que murió por mí y me dio vida. Aleluya. Y yo no me avergüenzo del Evangelio. Un hijo de Dios nunca se avergüenza del Evangelio. El que tiene que avergonzarse es el pecador miserable, que sabe que va para el infierno si muere, porque no tiene lo que yo tengo, ni ha creído lo que yo he creído, ni ha nacido de nuevo como yo he nacido. Así que el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan, porque tiene al Espíritu Santo, tiene el reino de Dios por dentro. Aleluya. Yo tengo el reino de Dios en mi vida. Y ese río que el Señor prometió, de ahí quiero llevarlos a Juan 7:39. Dice el Señor, los que crean en mí, y reciban el Espíritu Santo, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Usted sabe lo que es correr ríos? Correr ríos. Eso se llama vida, gozo, paz, bendición, abundancia, plenitud, gozo, pleno, completo. Donde corre el río de Dios, corre vida. Estoy diciendo que es vida, no muerte, no queja, no lamento, no pleito, no disensión, no problema, no conflicto. Vida, río, vida. Hay una escritura en Ezequiel 47 que deben leerla, anótenla. No la voy a leer ahora. Del 1 al 9. Y allí habla de un río que salía de debajo de los quiciales del templo. Escuche bien.
Y ese río llevaba vida. Ese río llevaba vida. Ese río llevaba vida. Ese es el río de Dios. Donde entra el Espíritu Santo, entra la vida de Dios. Yo tengo la vida de Dios. Hermano querido, tú tienes la vida de Dios. No te sientas menos a nadie. Porque el Espíritu Santo Dios no lo da por medida. Porque es una persona, no es un líquido. Es una persona. Y al ser una persona, viene a vivir igual en todos. Y dice que este río que salía por debajo del templo, corría y llevaba vida. Y llegó hasta el mar. Oigan esto. Cuando ese río llegó al mar que llegó es lo que hoy se conoce como el Mar Muerto. Y no sé cuántos saben que el Mar Muerto, desde tiempos inmemoriales, es un agua tan salada, que allí no puede dar ni recibir vida, nada. Allí nada tiene vida, ahí no hay peces, ahí no hay nada. Ahí no hay nada con vida, porque todo es demasiado salado. Pero dice que este río de Dios, fue corriendo y llegó hasta ese mar. Aleluya. Y cuando llegó a ese mar, lo sanó. Y cuando lo sana, el mar comenzó a producir peces. Y se llenó de peces. Se llenó de vida. Y todo aquel que entraba a él se sanaba. Porque llegó la vida de Dios en ese río que salió de la presencia de Dios. Cuando el Señor habla de ríos de agua viva, está hablando de esa escritura, de esas aguas que cuando llegan al Mar Muerto le dan vida. Hermanos y hermanas, el río de Dios está en nosotros. Y el Mar Muerto son las vidas que no han conocido al Señor. La Biblia dice que están muertos en sus delitos y pecados. Pero cuando llega el río de Dios, que soy yo, y le hablo de la vida que tengo y le transmito esa vida y lo traigo a Cristo y lo gano para Cristo, entonces ese mar muerto, esa vida muerta, ahora va a recibir ¿qué? Va a recibir vida, porque el río de Dios, que soy yo, va a llegar a él y va a entrar, y sus aguas muertas van a ser sanadas, y ahora en lugar de muerto será vivo y tendrá vida. Eso somos, aleluya. Oh Dios, somos el río de Dios. El Señor dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermanos y hermanas, ese río de agua viva es la predicación del evangelio, es salvar los pecadores, es hablarle, porque el Espíritu Santo vino a nuestra vida y convirtió mi vida en un río para que de mí salga vida. Lo convirtió. Escuche lo que voy a decir ahora y voy a terminar con esto. Juan no tenía ese río por dentro. Juan tenía un llamado de Dios, pero él no tuvo nunca el privilegio de que el río de Dios estuviera dentro de él, porque el Espíritu Santo no estaba dentro de él. Sin embargo, Juan fue el hombre que con una sola palabra, un solo encargo, llenó la nación de la predicación, llamando a la gente al arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Juan no se cayó de predicar. Póngame atención a esta palabra. Juan no se cayó de predicar. Juan no se avergonzó del evangelio. Juan sabía que Juan no tenía el río de Dios dentro. Juan no tenía el Espíritu Santo dentro. Por eso el más pequeño del reino de Dios, tú y yo, los más pequeños, cuales seamos, somos mayores que Juan. Pero Juan, sin tener al Espíritu Santo, fue un hombre que honró a Dios y que predicó arrepentimiento y confrontó a todo el mundo. Yo decía esta mañana yo, ¿con qué cara yo me le voy a presentar a Juan en el cielo cuando él me diga, yo no tenía lo que tú tenías, yo no recibí lo que tú recibiste, sin embargo yo honré a Dios con mi vida?
Y con mis años yo anuncié el reino de Dios. Y yo le prediqué a los pecadores. Y yo gané multitud de pecadores y bauticé multitud que venían a mí. ¿Qué tú hiciste con el río de Dios que tenías dentro? ¿Qué tú hiciste con el Espíritu Santo? Anda, cuéntame. ¿Con qué cara yo le voy a salir a Juan en el cielo? Si en esta tierra me la pasé viviendo una vida de un estúpido cristiano, un carnalón, una carnalona, peleando por cualquier cosa, enojándome por cualquier cosa y perdiendo mi tiempo y mi vida con un río por dentro que está llamado a sanar las aguas de las vidas perdidas. Y me he pasado los años afanado y turbado en cosas temporales que se van a quedar y uno no sabe quién se va a quedar con eso. A veces se va a quedar el peor o la peor. Pero eso nos ha gastado la vida. Y de repente como que se nos ha nublado el entendimiento de la razón por la cual el Señor dijo, esto decía del Espíritu Santo que iban a recibir los que creyeran, que iban a recibir, no que habían recibido, que iban a recibir los que creyeran en Él, porque aún no había sido Él glorificado, porque Cristo no se había ido. Y hasta que Él no se fue, Él dijo, cuando yo me vaya, enviaré a otro Consolador, el cual estará con ustedes, al Espíritu de verdad, el cual los guiará a toda verdad, el Espíritu Santo. Y cuando Él se fue, 10 días después, envió al Espíritu Santo. Y Él no lo envió para estar con los apóstoles, con los creyentes. Ahora vino a quedarse. Y yo quiero decir, hermanos y hermanas, que el Espíritu Santo está aquí en la tierra y va a estar aquí en la tierra, dentro de nosotros, hasta que Cristo venga a buscar la iglesia. Cuando Cristo venga a buscar la iglesia, se va la iglesia y se va el Espíritu Santo. Porque ya cumplió su misión de ser río de Dios en mi vida. Todos los años que viviera yo convertido al Señor. Esta ha sido una producción de la Congregación Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica. Es nuestro anhelo que la palabra que acaba de recibir le impulse a transitar el camino de la santidad y la obediencia al Señor.